¿Eh? Bueno, voy a saludar a todos en nombre del CIADE. Mi nombre es Sebastián García Lanís, director de Admisiones y Comunicación. Un saludo para los que están presentes y también para los que están del otro lado de la pantalla. Como siempre abrimos, muchas gracias por asistir, por conectarse. La verdad que la temática para nosotros es muy importante y estamos abriendo todo un camino nuevo dentro de nuestra casa de estudios para poder seguir indagando sobre estas temáticas. Así que simplemente saludarlos a todos. Nos estamos adaptando también a esta modalidad híbrida, con lo cual a los que están del otro lado, disculpas por el retraso, pero ya estamos. Después, dudas y consultas las iremos canalizando por el chat. Así que, bueno, quería agradecerles a todos. ¿Y usted va a dar la apertura? Sí, si ustedes quieren, no hay ningún pero problema. por favor, Yo lo que sí le voy a pedir es que pase acá al centro, así... Bueno, buenas tardes a todos. ¿Dónde está la cámara? Allá y acá. Que te dé la luz en la cara. Ahí. Buenas tardes a todos. Yo, ante todo, más que dar la entrada y la presentación, es un agradecimiento a SEADE que nos permite, en la persona del rector, nos permite a profesores republicanos y poder continuar con este ciclo de conferencias, hoy con Claudia y con Ricardo, sobre educación. Así que profesores republicanos y el Consejo Directivo de Profesores Republicanos, en mi nombre, agradece mucho a SEADE y, por supuesto, a quienes están mirándonos desde acá, que es Alberto Coan, que está en Santa Fe, que es el coordinador de la Comisión de Educación y Cultura, a todo el equipo que está presente acá también hoy presencialmente, que están haciendo un esfuerzo enorme para que todos los temas de educación puedan ser abordados. Hoy tenemos un tema, no voy a entrar en el tema, pero justamente educación y democracia es un tema bastante sensible porque precisamente la democracia, para que sea tal, y yo diría para que la democracia sea republicana, tiene que estar imbuida de educación. De lo contrario, puede haber dos tipos de democracias. La democracia republicana, donde la educación es algo importante, y la democracia populista, que es la otra que existe, en donde la educación es manipulada, es manejada, es llevada para el lugar donde el partido o el político de turno pretende buscar sus objetivos. Por eso, lo que ustedes hoy hablen, y va a ser oído por muchos de los que están acá oyéndonos de manera virtual, yo creo que les interesa vuestra opinión. Es muy importante que el que coordine sea alguien del rodaje de Ricardo y, por supuesto, de tu expertise también. Así que a ustedes muchas gracias también por parte de profesores republicanos. Y bueno, adelante, el ciclo con ustedes está abierto. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que están acá. Gracias a los que están allá. Pero bueno, vamos a tratar de manejarla. Yo también estoy muy interesado en escuchar a Claudia, que es doctora en educación, es profesora e investigadora también de la Universidad de Itela. La admiro mucho por todo lo que sabe, lo que conoce. Así que bueno, la dinámica es que hablamos nosotros, es que ella hable un poco del tema y después eventualmente vendrán las preguntas de ustedes de acá, me dirán que están en el chat, las preguntas mías. Adelante, Claudia. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo, gran periodista que se ocupa de los temas de educación. Espero que mi voz me acompañe, porque una de las cosas que tenemos los profesores, sobre todo los republicanos, Nosotros también. Nosotros también, pero es que nuestras voces a veces se agotan, así que estoy con bastante agüita. Y bueno, un saludo también para los que están en modo remoto. Yo voy a plantear 3 preguntas iniciales y después seguramente Ricardo tendrá las suyas y todos los que quieran participar, porque la idea es hacer una conversación, ¿no? Diría que para empezar, si funciona, sería genial. Si no, lo dejamos así. No funciona.
importante que nos hagamos la pregunta de qué pasó en estos 40 años de democracia, casi 40 años de democracia, en la educación, ¿no? Antes diría que en este proceso de recuperación democrática desde 1983, la sociedad argentina avanza consolidando el sistema democrático, pero reconozcamos que hay un régimen híbrido con formas no democráticas, algunas muy claras, sostenidas, sobre todo a nivel subnacional, en algunas provincias, por ejemplo, donde uno encuentra sistemas completamente predemocráticos, y que se sostienen a lo largo de todos estos 40 años. Un colega mío en la Universidad de Itela, Carlos Gervasoni, tiene varios estudios hechos mostrando justamente estas formas no democráticas en varias provincias, ¿no? Ahora, dicho esto, me gustaría hablar de algunas tendencias. Creo que no funciona, no sé si yo estoy haciendo algo mal. ¿Dónde? ¿19? Ok. ¿Cuáles son las principales tendencias que vemos en estos 40 años en el sistema? Pero contame cómo es. No, es ahora también. Ok. Las principales tendencias en el sistema educativo en estos 40 años. Lo primero que hay que decir es que hubo una democratización del acceso. En estos 40 años, más chicos entran al sistema educativo, y eso es muy bueno. Más chicos entran a la secundaria, más chicos entran al nivel inicial, es decir, en un sentido, la educación escolar abraza a más chicos. Eso se conoce como democratización del acceso a la educación. Ahora bien, también en estos 40 años tenemos transformaciones en el currículum. Hay una cantidad de contenidos, de saberes que se incluyeron. Se cambiaron formas culturales en la escuela, estoy hablando en relación al momento predemocrático, digamos, obviamente la dictadura. Se eliminaron muchos sistemas de ingresos. Si ustedes recuerdan, las escuelas secundarias había que dar examen. Esto rápidamente fue una de las primeras cosas que se quitaron cuando entramos en democracia. Y también fueron cambiando las relaciones entre básicamente docentes y alumnos. Cambio problemático también, por supuesto no quiero entrar en cada uno de los temas, pero digamos que el concepto de autoridad entró no solo en la escuela, sino en general en las instituciones, en una situación crítica, o por lo menos en un cambio de lo que entendíamos por concepto de autoridad. La autoridad es algo que hoy tiene que ser ganado, conquistado. Digamos, un profesor no alcanza con que depende el título para entrar en un aula y lograr la atención de los alumnos, que todo el mundo se calle, que todo el mundo le haga caso y que todos aprendan. No funciona así. Un maestro, un profesor, un director en la escuela, de algún modo tiene que saber ganar esa autoridad. La autoridad en realidad no es algo que se tiene, sino es un reconocimiento, o sea, es algo que otro otorga. Y es muy interesante, digo, a mí me parece muy interesante ese cambio. Digo que no es fácil, pero me parece más sano también que se produzca esta relación de autoridad basada en un saber, basada en la actuación, más que meramente formal, ¿no? Respeto porque soy el profesor, haga lo que haga, diga lo que diga. Hay que sostenerlo, hay que saber manejarlo, pero es una vía mucho más interesante. Ahora, así como una democratización del acceso, yo diría que también podríamos decir que esa democratización es aparente, porque en realidad crecieron los niveles de fracaso escolar en estos 40 años,
de segregación, de fragmentación, creció la desigualdad educativa adentro del sistema escolar. Y también se desarrollaron políticas compensatorias en estos últimos 40 años para atender bueno, a aquellos alumnos que tenían más dificultades, pero como señala una autora que me gusta mucho, Nancy Fraser, dice que en realidad hay una visión, esto lo voy a retomar después, pero hay un modelo o una visión compasiva respecto de los sujetos, en este caso los alumnos, más vulnerables, más carenciados, pero vistos como sujetos de caridad más que como sujetos de derecho. Y eso da lugar a una cantidad de políticas y estrategias que están lejos de liberar a quienes están en situación de pobreza de la pobreza. Más bien, muchas veces justifican la existencia, y en muchos casos la permanencia de los sujetos en ese estado. Lo podemos ver también en muchas formas que nuestra democracia tiene en este momento, que es la inclusión, por ejemplo, la inclusión fácil, que es la inclusión vía subsidios, no la inclusión vía trabajo, por ejemplo, ¿no? Que sería algo más sano, y hemos entrado en sostener, no me voy a meter en economía, pero indudablemente esto que ocurre en la economía, es decir, esta imposibilidad de generar trabajo sostenible y estas personas que muchos son incluidos a través de subsidios, en educación pasa algo similar. Muchos se incluyen en la escuela, están en la escuela sin garantías de aprendizaje. ¿Sí? Esto es lo que algunas personas llaman populismo educativo. ¿Sí? Y estas políticas compensatorias, de algún modo, son justificadoras de esta situación. Bueno, esto es como un panel, ¿no? Hay también una gobernanza del sistema educativo que fue produciendo en estos últimos 40 años una descentralización, las escuelas pasaron a las provincias hoy son las responsables de lo que ocurre en las escuelas, de gobernarlas, pero no ha cambiado sustancialmente el modo en que se toman las decisiones. Voy a poner un ejemplo. Buena parte de las políticas educativas se deciden muchas veces entre dos actores, los gobiernos y los sindicatos. Y esto uno podría decir, ¿está mal? Bueno, digamos que los sindicatos no son un actor para tomar decisiones de política educativa o cogobernar la educación. Son actores fundamentales como cualquier sector y tienen, por supuesto, que tener una silla como otros, por ejemplo, como los padres, a la hora de tomar decisiones. Esto también, si quieren, después lo podemos ver. Hay muchas experiencias en el mundo que muestran cómo las políticas educativas pueden ser más participativas y menos corporativas, y una democracia exige eso, exige que haya más sillas, más lugares a la hora de definir políticas educativas que son políticas de Estado, es decir, que van a sobrevivir a las gestiones puntuales de un gobierno. Esto, bueno, como marco general de qué nos estuvo pasando en estos últimos 40 años. Segunda pregunta, ¿qué concepciones hay en las escuelas sobre la democracia? O sea, ¿qué piensan sobre la democracia los alumnos, los docentes, los directivos? Quiero contar los avances de una investigación en la que estoy participando. Es una investigación de un proyecto, un plan estatal de investigación del Gobierno de España. Y participamos varios países, España, Reino Unido, Portugal, Chile, México y Argentina, y lo que estudiamos justamente son
qué concepciones tienen los docentes, los alumnos y los directivos de escuelas de nivel primario y secundario de contextos vulnerables y de contextos favorecidos. En el caso de Argentina estamos procesando este material, pero por eso les cuento un adelanto. Hicimos 96 entrevistas, que nos llegó, digamos, todo el año pasado. Algunas las tuvimos que hacer en forma, digamos, remota, porque bueno, no había clases. Y ¿por qué esta investigación sobre las concepciones? Porque las concepciones importan, es decir, las ideas que nosotros tenemos acerca de qué es, en este caso la democracia, o qué son las cosas, generan expectativas sobre esa realidad. Entonces importa saber lo que los docentes, los directivos y los propios alumnos piensan, qué es la democracia, porque es el modo en que finalmente la van a llevar adelante, la van a concretar. Y este estudio trata de captar eso. Bueno, les cuento como súper adelanto, porque todavía ni siquiera terminamos de escribir el paper de esta investigación. Estamos encontrando dos cosas que a mí me impactaron mucho, y es que la concepción predominante en alumnos, en docentes, en directores, es la idea de una democracia formal. Cuando uno pregunta qué es la democracia, aparece básicamente un listado de mecanismos. La democracia es votar. La democracia es elegir a los que nos gobiernan. La democracia es algo que, chicos más chicos, es algo que pasa cuando uno va y vota un candidato. Le preguntamos a chicos de primaria, pero también le preguntamos a directores, que lo que recitan, porque es el planteo, ¿no? El tono incluso es, la democracia es una forma de gobierno que es tal o cual mecanismo. Aparece muy poco la idea de la democracia como una forma de vida, la democracia como participación, la democracia como diálogo o búsqueda de acuerdos. Todo esto, la democracia como un lugar de plena vigencia de los derechos, esto no aparece con fuerza. Aparece digamos, un catecismo de la democracia. La otra cosa que aparece, y que no aparece en los otros países, ni en España, ni en Reino Unido, ni en Portugal, ni en México, un poquito apareció en Chile, es que cuando uno pregunta, ¿qué es la democracia para vos?, aparece una concepción negativa de la democracia. O sea, las respuestas son, por ejemplo, bueno, lo que no tenemos, bueno, lo que no estamos pudiendo conseguir, bueno, esto que es tan difícil de lograr. Es una concepción crítica, en muchos casos negativa. Yo sé que estamos en democracia, dicen algunos chicos, pero la verdad sé que tiene muchos problemas, así que no podría dar una definición. Los chicos más chicos, esto no aparece en otros países. Y me parece que esto nos va a llevar a analizar cómo ha incidido, el monto de crítica que tenemos sobre la democracia y cómo los chicos lo están pensando, las vivencias de los adultos respecto de la falta de democracia, etcétera, etcétera. Todavía no tenemos hipótesis muy claras, pero sí que está este dato, ¿no? La democracia como algo, si quieren, no es posible, pero improbable. Tercera pregunta que yo me hice a mí misma antes de que vengan las preguntas de Ricardo. ¿Qué significa enseñar y aprender democracia en la escuela? Quizás esta es por ahí la pregunta que todos nos haríamos. Yo acá quiero compartirles una primera frase de un autor que es John Dewey, que escribió un libro extraordinario, que es uno de mis libros favoritos, que se llama justamente Democracia y Educación, tiene más de 100 años,
Dewey dice, una democracia es más que una forma de gobierno, es primariamente un modo de vivir asociado, de experiencia comunicada conjuntamente. O sea, Dewey lo que dice es que la democracia es una experiencia personal y una experiencia social. Una primera característica que se o en otros momentos educación democrática o formación cívica, según la edad que tengamos, recordaremos ese espacio curricular. Y John Dewey dice, no es precisamente ahí donde nos formamos en la experiencia democrática. Sin embargo, es una de las estrategias que se adoptan, que es poner a la democracia dentro de una materia, podríamos decirlo, ¿no? No si nosotros enseñamos democracia. Entonces ahí se enseñó la Constitución, los derechos, pero como ese recitado que decía antes, y por supuesto hoy en todas las escuelas argentinas tenemos ese lugar. Pero Dewey dice, no, no es así. Tampoco es en la acción directa. Y acá me parece un punto importante. En algunas escuelas, sobre todo, no voy a dar el nombre, pero en escuelas muy importantes, en la ciudad de Buenos Aires, escuelas muy antiguas, una de ellas, yo he escuchado decir a muchos padres de clase media, por ejemplo, yo quiero mandar a mi hijo a ese colegio, porque quiero que aprenda a defender sus derechos, a ser ciudadanos. Ustedes ya van a saber lo que hago, pero no hablo solo de esa escuela, pero sí de esta idea, que aprenda sus derechos, que participe en los centros de estudiantes, y si tiene que tomar la escuela, que la tome, y si tiene que cortar la calle, que la corte. Y hay una frase que se suele utilizar y es que se curta. Quiero que mi hijo se curta en la escuela. Yo me lo voy a mandar ahí. Yo he escuchado profesionales, colegas, amigos, que tienen esta idea, que si el chico va a esa escuela, y es una escuela en la que se han formado grandes dirigentes en la Argentina, ¿no? Entonces hay un entrenamiento en estas formas que acabo de nombrar, que algunas escuelas parecen ofrecer con un currículum paralelo, un currículum oculto. Si vos venís hasta el colegio, vas a participar de este clima de tomas, cortes, piquetes, en fin. Bueno, Dewey, que desconocía el concepto de piquete, o por lo menos no habla del concepto de piquete, dice, no es tampoco en la acción directa, porque la acción directa,
por ejemplo, de la protesta, de la demanda en los niños, él decía, no, muchas veces no tiene garantías de ser una decisión autónoma, ¿no? Es decir, bueno, algunos, o adultos u otros, pueden llevar, influenciar. Entonces él dice, no es el momento de la acción directa. Entonces dice, ni encerrar la democracia dentro de una materia, ni tomar escuelas, cortar las calles, aprendo a ser ciudadano en la calle. Bueno, Diego dice no. El ambiente, la escuela es un ambiente democrático, entonces lo que hay que cultivar adentro de la escuela, más allá de las materias, son relaciones democráticas que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de todos, pero también de las obligaciones de todos, de la participación en algunas decisiones, en todas, y justamente en ese entrenamiento en el diálogo, en un diálogo que tiene que ser un diálogo con argumentos. La democracia requiere una construcción racional. Y la escuela puede ser ese espacio, debe ser ese espacio, para ese debate y esa construcción. Entonces él dice, no es solo en la materia educación cívica, es en todas las materias. Y no es el día que hay un problema que tenemos que manifestarnos, es todos los días. Es cómo construimos ese ambiente de cuidado del otro, de respeto del otro, de diálogo y argumento todos los días. Y entonces acá, para ir cerrando esta primera parte, yo diría que enseñar y aprender democracia es, voy a ir a lo más básico de la escuela. Hay dos contenidos que son muy básicos. En el jardín, en la primaria, en la secundaria, que son lengua y matemática. Y yo la tesis que quiero plantear acá es que enseñar y aprender democracia en la escuela es enseñar y aprender lengua y matemática. ¿Vale? Me dice, ¿pero cómo? Sí, porque, y te dan mis argumentos. Enseñar lengua es enseñar a leer, escribir, a escuchar y a hablar. Estas 4 capacidades son capacidades esenciales para el ejercicio de la ciudadanía plena. Un buen ciudadano, un ciudadano libre, es un ciudadano que accede, por supuesto, a la cultura escrita, pero también es un ciudadano que puede hablar, que puede, de la mejor manera posible, porque no necesitará de otros necesariamente para ser dicho, para ser hablado. Saber hablar, saber leer, saber escuchar, y esto es no en línea directa, sino leer entre líneas, escuchar entre líneas, entender lo que se dice, pero también lo que se quiere decir, es decir, inferir a partir de lo que uno escucha, son operaciones esenciales para poder participar del debate público. Bueno, esto está claro, todos me imagino que lo compartimos, pero es ahí donde estamos enseñando democracia. Por ejemplo, un ciudadano es alguien que debería poder entender la lectura del diario. La que está nuestro querido Ricardo Andrade, tendría que sentarse el domingo, abrir Clarín y poder entender desde la primera hasta la última noticia. Y yo les pediría a ustedes que hagan el ejercicio que yo hago, que leo varios diarios, no sé, de leer y comprender el Clarín, no sé, el suplemento económico de Clarín de los domingos, por ejemplo. Yo les preguntaría a todos los que están aquí y están en forma remota si realmente todos lo comprenden. Si podemos entender
nosotros, que hemos ido a la universidad, todo lo que dice el diario. Seguramente se nos escapan muchas cosas, ¿no? Entonces, el diario, y en general los medios de comunicación, son actores fundamentales de la democracia, y los ciudadanos tienen que poder acceder a ellos, pero también, quiero decir, leer entre líneas, y saber lo que es una línea editorial, y poder leer dos versiones y entender. Y además entender, por ejemplo, la relación que hay entre una noticia y otra, porque, bueno, y aquí abrimos toda otra puerta, pero la comunicación audiovisual, por ejemplo, o el mismo diario, es una sucesión de noticias que uno podría mirar de manera fragmentada, pero solo sabe realmente leer y comprender esa realidad alguien que puede relacionar, por ejemplo, no sé, el hecho de una guerra que se produce en el este de Europa con que una noticia que viene 8 páginas después, no sé, el aumento del trigo, del precio del trigo. Estas dos noticias pueden ser leídas de manera así, fragmentada. Solo quien fue a la escuela y desarrolló una cantidad de capacidades puede unir estas dos noticias y decir, ah, esto pasa, o sea, pasa B porque antes o porque pasó A, y juntar esas dos noticias. Esta idea de pensamiento causal también la da el lenguaje, pero sobre todo la da lo que quiero presentarles como para cerrar la estrella en las matemáticas. Y quizás la hipótesis más atrevida o provocadora que les quiero dejar esta noche es que enseñar y aprender democracia es enseñar y aprender matemática. ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, hay un autor que se llama Philip Jackson que tiene un libro hermoso que se llama Enseñanzas implícitas. Y él dice que en la escuela, cuando se enseñan las disciplinas escolares, no solo se está enseñando esa disciplina, sino siempre algo más, un saber que está implícito. Y las matemáticas, no en vano, ya los griegos la enseñaban en la escuela, las matemáticas son tremendamente formativas. Cuando uno aprende matemáticas, cuando enseña matemáticas, uno está aprendiendo y enseñando por lo menos 3 cosas. Vamos a ver cuáles son. O sea, enseñar matemáticas es enseñar mucho más que las matemáticas. Por lo pronto, uno aprende a construir un pensamiento lógico que se ajusta a las reglas, o sea, uno aprende que hay una realidad virtual, si quieren, como las matemáticas, que tienen unas reglas. Eso también se aprende en lengua, ¿no? Es decir, que hay una realidad que funciona según reglas y no según nuestras preferencias o nuestros prejuicios. Otra cosa que uno aprende cuando aprende matemáticas es que los problemas complejos, los más complejos, pueden ser resueltos a través de pequeños pasos. Es decir, que los problemas se pueden descomponer en pequeños problemas y que, con paciencia, digamos, y siguiendo esos pasos, uno puede llegar a resolver el problema complejo. La tercera cosa que uno aprende cuando aprende matemáticas es que para resolver un mismo problema hay distintos caminos. ¿Sí? Entonces aparece una dimensión muy creativa y un buen profesor enseña a ver esa creatividad. Miren, esto se puede hacer así, pero también podemos hacer esto otro. Y crear caminos diferentes para resolver ese problema. Y ahí lo que estamos aprendiendo es que para un mismo problema hay distintos puntos de vista.
Entonces, fíjense, respeto a reglas, respeto a las reglas, desarrollar la confianza y la paciencia, saber que si sigo unos pasos, o sea, los problemas difíciles requieren de una constancia, y que además hay distintos puntos de vista para resolver un problema. ¿No les parece que son extraordinarios aprendizajes para la democracia? Yo tengo un colega que conocemos con Daniel, de la Universidad de Tela, un matemático, Ignacio Salduendo, un gran matemático, que Nacho dice, la matemática, dice, obliga a la honestidad. A mí me parece una excelente definición, porque él dice, los números son los que son, la cuenta da lo que da, es decir, ahí está, hay muchas opciones en ese sentido. Y él dice, en ese sentido, que limita la inclinación al engaño. Aprender matemáticas nos limita esta inclinación. Y además dice algo fantástico, y es que la matemática nos hace humildes. Porque siempre hay un punto en el que las matemáticas nos muestran sus propios límites. Es decir, cuando uno dice, llego hasta acá, ¿no? Sabiendo que la matemática es siempre más complejo, podría ser siempre más complejo. Entonces, aprender democracia es volver sobre los aprendizajes esenciales de la escuela, la lengua, las matemáticas, en este sentido, con la profundidad que tienen estas disciplinas. Y por último, para cerrar esta parte, les dejo un desafío que varios autores, Diego y Bachelard decían, el desafío que tenemos es construir escuelas mejores que la sociedad que las contiene, es decir, escuelas que, aunque afuera haya formas no democráticas, no se conviertan en una caja de resonancia de la fuera, sino que sean espacios en los que se pueda aprender a vivir bajo la ley, a respetar esa ley, a construir relaciones de cuidado del otro, pero también reconociendo la autoridad. Finalmente, generar esos pequeños laboratorios donde la democracia pueda ser aprendida y florecer fuera de la escuela. No, buenísimo, muy interesante. Bueno, fui pensando algunas cosas a medida que hablabas. La primera, para ir un poquito en orden, ¿no? El tema del acceso, ¿no? Cuando vos decías, bueno, a partir de los 80, bueno, de la democracia, hubo mucho más acceso a más estudiantes, sobre todo en la secundaria, un proceso que no pasó solo en la Argentina, en toda la región, ¿no? Decías, bueno, eso generó más desigualdad educativa. Supongo que ya había más desigualdad antes, porque teníamos un montón de gente que estaba afuera. Exacto. Lo que pasa es que la desigualdad está dentro de la escuela. Exacto. Ahora, ¿no? Exacto. Y lo que pasó también es que, bueno, logramos que entre más gente, por una parte no se logra retenerlo, y la calidad empezó a bajar. Entonces, concretamente, ¿cómo se puede resolver esto? Que nadie lo puede resolver, de sumar inclusión más calidad, ¿no? Esa ya parece una utopía, ¿no? Porque pareciera que no se puede, ¿no? Y algo concreto, ¿no? Puntos, ¿qué es lo que habría que hacer? Sí. Te agradezco la pregunta porque es uno de los principales debates. Se ha construido una idea que es, bueno, peligrosa, porque te lleva a justificar posiciones elitistas, concretamente de la escuela secundaria. Sí. Es decir, bueno, si yo quiero que vengan todos, por ejemplo, todos accedan a la escuela y se gradúen y demás, tengo que bajar el nivel. No se puede hacer inclusión con calidad. Por ejemplo, si vienen chicos de sectores muy vulnerables, chicos que no hay capital cultural en Que no su tienen capital familia, cultural en su familia, o familias cuyos padres no terminaron la primaria, entonces, esa situación. incluir a estos chicos, para incluir a estos chicos bajo la calidad. Primero, lo que hay que decir es que hay ejemplos en el mundo de que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, Chile. Chile, un país tremendamente con niveles de desigualdad muy fuertes,
fue bajando justamente la exclusión, o sea, cada vez hay más chicos en la escuela y aumentando la calidad. O sea, Chile, nuestro vecino, lo tenemos cerca. Nos enseñan que se puede hacer inclusión con calidad. ¿Cómo sería eso? Lo que no podemos hacer es seguir manteniendo el mismo formato de escuela que teníamos, o sea, la misma escuela que fue hecha para seleccionar, porque la escuela secundaria está hecha con esa premisa, es decir, seleccionar a aquellos que luego van a seguir estudios universitarios. Una escuela para clase media. Una escuela para clase media, para sectores urbanos, bueno. Esa misma escuela, con esas características, no puede producir inclusión. Esa escuela. Entonces, lo que hay que hacer es transformar esa matriz escolar. Y Argentina ya sabe, y lo repite, pero no lo logra hacer. Este es uno de los problemas más graves que tenemos, ¿no? La escuela secundaria, concretamente, no logra transformar, por ejemplo, esta idea, que sabemos ese currículum, no quiero decir tecnicismos, un currículum que llamamos clasificado o academicista, de 10, 12 materias. Es una locura, ya lo sabemos, pero no lo cambiamos. Entonces, un chico que no viene de un entrenamiento académico, que no ha tenido acceso, esto le resulta incomprensible. Entonces hay que ir a formas del currículum. Hay diversas posibilidades, el conocimiento está, técnicamente se sabe lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo. Esa escuela es más cara, debo aclarar. O sea, va a requerir más recursos, porque requiere otros perfiles, requiere tutores que acompañen justamente a los chicos que tienen más dificultades. Y una cantidad de apoyos que no se resuelven con el profesor solo en el aula, ¿no? O sea, que es un modelo más sofisticado, más caro, pero que efectivamente va a lograr que los chicos permanezcan en la escuela y se gradúen. Otro tema que está en la primera parte de la charla, el tema de la autoridad, ¿no? La autoridad escolar está en cuestión, pero parece que acompaña que está en cuestión la autoridad en toda la sociedad, ¿no? Los padres, la policía, toda la autoridad en Argentina, y eso se refleja en la escuela, ¿no? Me parece que la escuela refleja eso, y es algo que me parece que no pasa tanto en otros países de la región, Chile o en Brasil, donde un docente, un maestro, hasta el policía dice, ¿por qué pasa esto en la Argentina? ¿Sí? Quizás excede a tu formación, Sí. pero por lo menos pensándolo para la educación, ¿no? Es cierto, todos tenemos esa percepción de que en la Argentina no cumplir la ley, por ejemplo, no tiene demasiadas consecuencias. Y por eso la implicancia que tiene eso a la hora de la autoridad del profesor, del docente, el maestro, la maestra, ¿no? Sí, yo creo que en Argentina hicimos algo, digo, por eso traía del contexto de la democracia, nosotros salimos de un momento oscurísimo de nuestra vida social, de la dictadura, y bueno, había que construir una sociedad democrática, escuelas democráticas, y como vieron la teoría del péndulo, en un punto se relajaron muchas formas, y por el temor a parecer autoritario, se dieron espacios preciosos de autoridad. Y esa autoridad hay que reconstruirla. Y yo creo que las escuelas necesitan transitar ese momento hoy, porque se va a reconstruir desde ahí. Ahora, la ley, o el respeto a la ley, hay muchos estudios que muestran que infringir la ley tiene que ver con el monto de educación que reciben las personas, pero también con la existencia de sanciones, quiero decir, con alguna consecuencia. Si no cumplir la ley no tiene ninguna consecuencia afuera de la escuela, bueno, cuesta mucho sostener en la escuela que es necesario tener ley.
De todas maneras, ahí está el desafío, ¿no? Podría contarles, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, cómo en escuelas, yo he visitado escuelas, por ejemplo, en Italia, las públicas, donde para niños muy pequeños, diría muy pequeños, 2 años, es decir, se supone que cuando un niño ya empieza a hablar, empieza la educación ciudadana, pero muy sistemáticamente. Y al comenzar las mañanas, se juntan todos los chicos y dicen, bueno, ¿cómo vamos a organizar el día hoy? Pregunta la maestra. 2 años, 3. Se hace como una asamblea de bebé, porque se sientan y entonces uno dice, yo quiero jugar a la pelota, yo, ¿no? Es decir, en ese momento hay un egocentrismo propio de la edad y demás. Entonces empieza la cuestión individual, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y el maestro hace una intervención. Tal quiere jugar a la pelota y tal quiere jugar a la otra. Todos quieren como lo mismo, pero individualmente. Entonces la maestra hace una intervención y dice, sí, pero hoy tenemos una sola pelota. Ejemplo. Se plantea una restricción a estas voluntades individuales de querer hacer tal o cual cosa. Entonces ahí empieza un momento donde, bueno, ¿cómo hacemos? Primero jugás vos, después jugás vos, o armamos un partido donde podamos jugar todos. Empieza una deliberación entre los chicos para ver cómo se reorganizan a partir de esa restricción. La restricción siempre son siempre restricciones de recursos, o sea, no hay un solo lápiz, o tenemos tantas hojas, y también la restricción son los otros. Los otros son un límite, por un lado, pero también es la posibilidad de usar la pelota, porque si juego con el otro, entonces usamos una pelota 2, en fin. Ahora, a partir de las restricciones se reorganiza ese deseo que es individual, se construye un deseo colectivo, se construye algo del orden de lo colectivo, cediendo, organizándose. Para mí la autoridad es ese maestro que sabe poner en el momento indicado, la intervención indicada, digamos, el escollo indicado, ¿no? Quiero decir, ese maestro que es un profesional. Justo acá me da pie a la otra pregunta que yo había pensado, que estaba relacionada con los valores democráticos y justamente, ¿no?, con este maestro que sabe intervenir. Exacto. ¿Cómo estamos desde el punto de vista de la formación de los docentes con respecto a estos valores democráticos y estas intervenciones? Bien. Y de los institutos de formación docente. Sí. Yo creo que esa es, Ricardo, la pregunta, es una de las puntas del ovillo, porque fíjense, ese maestro del que les hablo, muchísimos ejemplos como este, es un maestro que tiene una formación sofisticada, es un maestro que es sensible, pero también es un maestro que fue entrenado para hacer esas intervenciones. O sea, que tiene muy claro dónde tiene que ir, que tiene muy claro cómo se trata a un niño, que tiene muy claro que hay que problematizar ciertos deseos que pueden aparecer individuales y cómo hacemos de esto una cuestión colectiva. Bueno, ese maestro tiene que ser una persona culta, tiene que ser un profesional. Un profesional. Sí, pero además tiene que tener un profesional que además tiene que desarrollar, y esto es una capacidad profesional de un maestro, una enorme sensibilidad y amor, aunque esta palabra parezca poco profesional, por los niños y los jóvenes. Digamos, esto es una condición, ¿sí? Entonces, yo quiero decir amor en el sentido de inclinación, de querer estar con los niños, con los jóvenes, disfrutar de eso. Y hoy lo que estamos viendo es que la elección de la docencia, elegir ser docente, aparece como una salida laboral bastante accesible para sobre todo los sectores medios bajos y bajos, aparece como una alternativa, no necesariamente como una vocación.
Entonces, se estudia 4 años y a veces en institutos de muy baja calidad. Esto da un título que permite acceder a un trabajo seguro. Este es el circuito. Por supuesto que voy a reconocer que hay instituciones de formación docente de excelencia, las hay, y también hay personas que quieren seguir la docencia con muchísima vocación. Pero me atrevería a decir que estamos frente a una mayoría, hoy yo diría que sí, de instituciones que no logran trabajar con excelencia académica, y tampoco podemos hoy hacer una selección de quienes van a ingresar a la docencia, porque no tenemos las condiciones como para que sea una profesión atractiva. Entonces corremos el riesgo de quedarnos sin maestros. De hecho, ya hay provincias que les cuesta conseguir docentes. ¿Qué pasa acá en la ciudad de Buenos Y Aires? pasa eso. En algunas, sí, sobre todo en algunas asignaturas. Entonces, ahí yo creo que hay que tener una política docente, política de formación docente, pero no solo de formación, sino también de hacer atractiva esa carrera, ¿no? En la Argentina, ser docente no es algo prestigioso. Pero es por todo un círculo vicioso, Sí. que todo tira para abajo. Exactamente, sí. No tenés buenos institutos de formación, digo, en general, por lo que vos describís, es un contexto que tampoco tiene un salario muy interesante, o que un joven que tiene mucha vocación y después encuentra otra actividad mejor paga, si se desarrolla profesionalmente, terminan yendo otros perfiles que no están tan interesados, es como que todo va para abajo. Sí. Por eso digo que no solo se resuelve con una muy buena formación, sino también con una carrera y un mejor salario, una carrera que sea desafiante, ¿no? Yo diría, si yo les preguntara a los que estamos aquí esta tarde, que muchos de ustedes, la mayoría son profesionales, si yo les preguntara, ustedes quisieran que sus hijos o hijas sean maestros. ¿Qué dirían? Levante la mano el que quiere con todo su corazón que su hijo sea maestro. Bueno. A ver, bueno, 1. 2, pero Bueno. con fundamentos un poco distintos a los que se dieron hoy acá. Ok, pero quiero decir, convengamos, acordemos en que no es lo que le vamos a, por ahí hasta recomendar a nuestros hijos, ¿no? Es hermoso, es lo que más... Acá le recomiendan, vayan a la UBA, bueno, Claro. no vayan al Instituto de Formación. Claro, por supuesto. ¿No? Claro, clase media. Sí, ahí. Yo estudié secundario y en mi época era magisterio. Claro. Y después salió magisterio y pasó a ser bachillerato pedagógico. Sí, por supuesto. Justo en el año donde yo paso a primer año pasa a ser bachillerato pedagógico. A mí me gustaría. Yo tengo hijastros, no tengo hijos. Sí. Pero me gustaría, bueno, ellos ya son profesionales, pero a mí me gustaría que un hijo mío sea maestro. Bueno, qué suerte, que me parece extraordinario, y lo que digo es que por ahí cada uno tiene que sí. cumplir con su vocación. Claro. La vocación debe ser maestro, es enseñar y bueno, buena hora. Sí, lo que quiero decir es que estamos de acuerdo en Claro. que no es una profesión prestigiosa y es una profesión en general mal paga. Argentina tiene salarios más bajos y tampoco es desafiante. Entonces, mejorar la formación docente, mejorar la calidad de la enseñanza, requiere toda una política que va desde atraer a los mejores, en el sentido de los que tienen vocación, los que quieren estudiar, ofrecerles una formación de excelencia y una carrera en la que puedan progresar. El techo salarial, por ejemplo, de un docente está muy cerca. Digamos, no hay una... Mal pagos. Claro, no hay un desarrollo estimulante, ¿no? En ese sentido. Desvalorizados están.
cuando el maestro debería estar valorizado porque es el que tiene a su cargo la educación de los chicos. Exactamente. Sé que justo yo recientemente le hice una entrevista a una ex ministra en Chile, ex ministra de Educación, que fue ministra de Bachelet, ¿no? Del segundo gobierno de Bachelet, ¿no? Donde hicieron una gran reforma de la carrera docente, en la cual, bueno, como colorarios que subieron los salarios, los pusieron al nivel de cualquier otra profesión, pero también le pusieron mucha exigencia, le pusieron exámenes intermedios, finales, y después, y también tienen, luego después implementaron exámenes cuando son docentes, ¿no? Que les permitían a los que sacaban mejores notas acceder a mejor salario. Tenían 5 niveles, si estaban en el 4 o en el 5 mejor salario, el 3 se quedaban, el 2 y 1 tenían que volver a dar el examen y si no lo daban bien durante 3 veces, eventualmente los echaban, aunque me decían que eran muy pocos los que terminaban en esa situación, ¿no? Tenías que dar muy mal. Pero le preguntaba, y ella se sorprendía por lo que pasaba en la Argentina, ¿no? Sí. Eso es lo más notable. Fíjate que lo que estás mencionando, la nueva carrera docente en Chile, esa nueva carrera docente hizo lo que hizo Finlandia en su momento. Finlandia arrancó por ahí. Dijo, ¿cómo queremos? Finalmente lograron tener una de las mejores educaciones del mundo. ¿Cómo hacemos? Bueno, arranquemos por los docentes. Hicieron eso. Ahora, ¿sabes cuánto invirtió Chile Bueno. en esa nueva carrera docente? 1 punto del PBI chileno se invirtió acá. Pues, Entonces mi pregunta es, ese modelo a mí me encanta, la conozco y conozco, bueno, quienes trabajaron en ese diseño. El sindicato chileno apoyó muchísimo eso. Es decir, evaluaciones periódicas de los docentes. Exactamente. Sí, toda una cultura. Me dice que lo que era un sindicato, esto lo explicó ella, ¿no? Se transformó en un colegio profesional. Exactamente. Que el sindicato venía de la época de Allende, qué sé yo, y que ahora no, es como que eso les cambió totalmente obviamente, la forma de pensar. Exacto, se armó una carrera profesional, pero además se decidió invertir, estoy diciendo, 1 punto Claro. del PBI. Entonces, digo, ¿estamos dispuestos a eso? Si Argentina dice que le importa la educación y la democracia y la democracia juntas y todo esto, hay un punto y es cuánto estamos dispuestos a poner en términos de recursos. Es como la hora de la verdad esa, ¿no? Y una segunda pregunta sería si en la Argentina hay consenso para eso. Porque, y te explico por qué, porque es muy probable que surja la resistencia, ¿no? Por supuesto. Ya lo vimos, por ejemplo, Unicaba, ese tipo de experiencias, ¿no? Sí, creo que ahí se requieren 2 o 3 cosas por un lado, y tomando el ejemplo chileno, se requiere primero una decisión de los gobiernos de invertir más en educación, pero de invertir donde hay que invertir, no solo en el aumento del salario, sino en esta transformación de la carrera, como decía antes. Pero además de poner más voces en torno a la educación. Por ejemplo, en la pandemia durante la pandemia se mostró que los padres organizados, por ejemplo, pero no solo los padres organizados, que la sociedad se puso de pie y dijo, abran las escuelas, se terminó. Y las escuelas se abrieron cuando no había una política de abrirlas, porque el costo político de mayores contagios y demás era muy grande y nadie quería pagar. Entonces, lo que acabamos de aprender en Argentina es que la educación sí importa. Por lo menos Yo me creo, importa la sociedad. A ver. Yo creo que no, fue que perdieron las elecciones. Pues fíjate que la gran apertura es después de las PASO. Sí. Yo no sé qué hubiera pasado. ¿Y por qué perdieron las elecciones? No, está bien, sí, Porque está tenían las claro. escuelas cerradas. Está claro. O no, a lo mejor. Se dieron cuenta que era por eso. No, yo creo que sí, y creo que en el gobierno también evaluaron que fue por eso, y por eso enseguida cambiaron. Exacto, es lo que estoy diciendo, es decir, Sí. la sociedad fue y votó. En este caso, claro, exactamente. votó, muchas veces se dicen votamos con el bolsillo. Yo creo que esas No, elecciones se votó Sí, sí, con la visión de las escuelas cerradas. sí. Exactamente
el gobierno nacional, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Sí. pierden las elecciones, automáticamente abren las escuelas. Sí. Quiero decir, eso ocurrió por la sociedad pronunciándose. Entonces yo creo que ahí importa, la educación importa, pero entonces hay que incluirla mucho más en estas políticas educativas que hoy se resuelven entre gobiernos y sindicatos. Como si yo pongo una silla más ahí, por lo menos, ¿no? Los padres, de la sociedad civil, presenciando estas negociaciones. Es lo que hizo México en su momento, que tenía uno de los sindicatos más corruptos del mundo, se vendían los cargos docentes. ¿Qué hizo México? Se juntaron grandes empresarios, en su caso, y pidieron estar en las mesas de negociación. Y la política educativa se fue ordenando. Yo creo que mayor participación de la sociedad ahora que está empoderada, que logró que se abran las escuelas, creo que es el momento también de pedir mayor participación, lograr más espacios, porque yo creo, soy de las que creo que la educación de los propios hijos importa. Lo que hay que encontrar son esos canales para que ese valor que le damos a la educación no se resuelva en elegir una escuela privada para mi hijo, o sea, querer salvarme o salvar a mis hijos, sino ampliar esa preocupación por lo que sería la educación pública en general. Bueno, voy a seguir haciendo preguntas, pero bueno, cualquiera que quiera avisa. Ahí abrimos un poquito para los que están en el Zoom. Para todos. De paso, Para todos. Acá saludamos a la gente que nos acompaña desde Corrientes, La Pampa, Mendoza, Lima, en Perú también. Muchas gracias a los que están del otro lado. Aquellos que están en el Zoom pueden evacuar alguna pregunta. Hay mucho debate en el chat del Zoom, así que eso siempre es bueno. Pues las preguntas las transmitimos. Sí, Pueden habilitar micrófono. podemos habilitar micrófono, pero ahí el moderador... Empecemos por acá. Empezamos por acá y después vamos. Sin privilegios. Muy bien, No, porque fuiste primero, fuiste primero. Yo creo que hay muchos factores fundamentalmente que han hecho de la educación argentina un fracaso rotundo. La educación está totalmente colapsada porque está politizada. El sindicato de docentes, como ahora se lo llaman trabajadores de la educación, el sindicato de los trabajadores de la educación es político. No puede ser que los maestros sean dirigidos por los varaderes de turno. Vamos a poner nombres a las cosas, porque si no es una especie de vaho que va por ahí. Entonces, acá se perdió la figura del maestro, que fue el que hizo grande a la Argentina. La Argentina fue culta. La Argentina manejó niveles de alfabetización que eran el ejemplo de toda Latinoamérica. Por la Argentina, la clase media que se crea, que hoy se la critica, se crea como consecuencia de la educación. Porque los que llegaban acá llegaban sin educación y se los inculcó a que sus hijos fueran a las escuelas. La escuela pública desapareció. La escuela pública es un aguantadero de ignorantes, de abogados, de profesores y de alumnos. Y no se quiere salir de eso. Este es el gran problema. ¿Por qué la gente busca la escuela privada? Porque es la única opción que tiene. No hay otra. Mi colegio secundario era un colegio estaba cerca de acá, era un colegio de excelencia, Nacional número 4 de Nicolás Avellaneda, que entrábamos como la UBA, como los del Buenos Aires, sin examen a la Facultad de Derecho. Y no teníamos 6 años. Pero una escuela donde la enseñanza era, y como debe ser en todos lados, vertical. Esta palabra parece un poco fascistoide, pero no es así. En todas las cosas no se puede deliberar, sino que el que tiene que aprender tiene que oír, formarse y después opinar. Mientras tanto, la relación tiene que ser vertical y tiene que volverse a la figura del maestro. Aquel maestro que iba con alegría, aquel maestro que estaba formado, como dijo la doctora, aquel maestro que era respetado porque sus conocimientos lo hacían respetarse por la sociedad. El gerente de banco, el jefe del ferrocarril y el maestro de escuela en los pueblos del interior eran las 3 figuras claves
que servían inclusive para arreglar problemas familiares, problemas que excedían el ámbito educativo del aula. Hoy ese maestro lo único que hace es llenar papeles. Está todo el día encadenado por los papeles. El maestro no tiene esa función. Hoy le tiene que dar de comer a los alumnos. Esa no es la función del maestro. Sí, esto no tiene que entenderse de que suena mal. Hay que ubicar a cada uno en su lugar. De manera que a mí me parece, y hay una desconexión entre la primaria y la secundaria y las dos con la universidad. Yo hace 40 años que doy clase y he dado en 4 o 5 universidades. Acá también me han invitado alguna vez, que viene con gusto. Y yo recibo a los alumnos. Los alumnos son semi-ignorantes y están en la universidad. La Universidad de Buenos Aires, que esto es tal vez no lo sepan, en su carrera de Derecho, no tiene aprobado por el CONEAU la carrera. No sé si lo sabías. Pero claro, ¿cómo van a tocar a la UBA? ¿Qué tiene que ver? Si no bajamos de ese pedestal. La carrera de Derecho no está aprobada por el CONEAU. Después podremos evaluar si es necesario un CONEAU, si es necesario un Ministerio de Educación, ojo, y esto es para hablarlo largo, o si tienen que ser los centros educativos los formadores de esa educación y compartir y competir. Y hay que volver a la escuela pública, porque era la escuela donde todos entraban con un signo, el guardapolvo blanco, que era el sinónimo de igualdad, porque eso representaba algo. Hoy llevar guardapolvos o uniformes parece mala palabra, parece que fuera un cuartel, no, está todo tergiversado. Bueno, yo ahí diría una sola... Sí. Déjame una cosita y te paso a vos que sos especialista. No, simplemente que el aspiracional a que el docente vuelva a ser lo que es y todo, lo podemos compartir, pero no podemos desconocer, me parece a mí, en mi opinión, que la sociedad cambió, que las relaciones sociales cambiaron, que tenemos redes sociales, obvio, que hoy se horizontalizó todo. Los periodistas no son malos. Antes un periodista escribía, era qué sé yo. Ahora todos estamos... Y un periodista que estudia periodismo, antes era por descarte, era el abogado, Hoy tenemos redes sociales que nos critican, gente que escribe todo el tiempo. Y lo mismo le pasa al docente. Lo que digo es, el aspiracional está bien, pero la sociedad es distinta. Entonces, no... Eso no cabe duda, desde el momento que hay un aula inteligente acá, y la UBA no tiene aulas inteligentes. No se puede tener ni un enchufe. Sí, creo. Entonces, todas esas cosas... Mi comentario sobre esto en general es inevitable que con la historia que tiene la Argentina en educación y con estos próceres, Sarmiento, yo no soy Sarmiento, es inevitable que vuelva esa idea de que vamos a salir volviendo. O sea, que la solución, que las soluciones están atrás. Pero yo quiero decir, me parece que en esto estamos más complicados que eso, porque las soluciones a los problemas de la educación no están en el pasado. Es una desgracia, si quieren, pero no están. En ese sentido, la única alternativa que tenemos es hacia adelante, es decir, hay que inventarlo. Ni esa sociedad es la que era, y también, en parte, por ejemplo, yo no quiero que sea la que era, porque yo decía antes, al principio, esta idea de la autoridad vacía, esta idea de haces esto porque lo digo yo, que hoy no se sostiene, pero no se sostiene en el docente, pero tampoco como padres la podemos sostener, ni la queremos sostener. Porque acá hay un tema de voluntad. Yo no quiero decirle a mis hijos, esto te lo prohíbo porque sí. En parte porque mis hijos van a pedirme argumentos, de que los crié para que me los pidan. Entonces no puedo ahora decir, obedeceme ciegamente. Me pone en una posición más difícil, es mucho más difícil ser padre hoy, muchísimo más difícil. Y es muchísimo más difícil ser docente hoy. Solo que no podemos volver al pasado. Entonces, aunque nos gusten cosas del pasado, necesariamente hay que pasarlas por el contexto actual. Y la idea de autoridad hay que reconstruirla y va a ser más difícil ahora.
Es más difícil ser periodista ahora, sin duda que es más difícil, ¿sí? Pero se hace más necesario marcar aquello que es profesional de un periodista, porque en las redes se escriben todos. Pero ¿qué distingue a un periodista profesional? Bueno, el chequeo de las fuentes, una cantidad de... la rigurosidad, ¿sí? El atenerse a los hechos. Hay una cantidad de principios profesionales que diferencian a un periodista amateur de uno profesional. Muy bien. Con la docencia pasa lo mismo. Yo apunto a una cuestión de disparados al futuro, con mucha creatividad, sabiendo que es más difícil que antes, sabiendo que no se pueden reponer utopías, digamos, nostálgicas, sino necesariamente inventar soluciones nuevas a lo que nos ocurre. Y me parece que la otra cuestión es siempre entender que la Argentina es muy diversa, que desde Buenos Aires, desde Capital, se ve una realidad que no es la de muchas provincias. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Capital Federal el 50% de las escuelas privadas, el 50% de las escuelas son públicas. Es decir, ahí hay una presencia de la gestión privada muy fuerte. En el interior, la proporción es 70-30. Entonces, en muchísimos y recónditos lugares de la Argentina, solo hay escuelas de gestión estatal. Y en muchas provincias, que básicamente, como Santa Fe, que es una construcción de pequeños pueblos, eso lo dice Santa Fe, espero que los santafesinos no se ofendan, porque a mí me parece una maravilla ese entramado, está lleno de estas escuelas que diríamos rurales, que tienen otra idiosincrasia, otra fuerza y otro rol también de los docentes. La Argentina es muy diversa, entonces también hay que saber que no basta un solo modelo de escuela, un solo modelo de docente. ¿Sí? Sí, y yo coincido plenamente con lo que usted plantea y quiero hacer un humilde aporte. Yo hace 30 años que estoy tratando de innovar en educación. Yo soy ingeniero, pero empecé con tecnología en el año 92, tratando de innovar en escuelas de todo el país. Y le diría que los primeros 5 años me expulsaban y me culpaban que atentaba contra Piaget. Después vino todo el cambio y yo vi que la escuela, a pesar del cambio y de haber aceptado, por ejemplo, la tecnología, que la tecnología no es ninguna panacea, es meramente un catalizador de ciertos procesos. La escuela, lo que se habló aquí, el docente, la disposición que traen de la casa a los chicos para aprender, porque el primer formador es la familia, guste o no nos guste, la familia es fundamental, y si la familia no fomenta desde chico el deseo del conocimiento, es nuestra única riqueza. Es lo único que no podemos perder nunca. Podemos tener dinero, lo perdemos. Conocimiento no perdemos nunca. Y siempre lo podemos ampliar. Eso es lo lindo de la educación. Y la vocación por la educación tendría que tener todo el mundo. Porque todos somos formadores de alguna u otra forma. Entonces, yo lo que quería comentar de mi experiencia, usted habló de la lengua y de la matemática, pero lo primero que tiene que hacer la escuela es enseñar a pensar en forma sistémica. El grave problema de la educación en el mundo, sacando Finlandia y todos los modelos, que tampoco coincido que tenemos que ir a copiar un modelo finlandés, porque Finlandia vive bajo tierra. Les guste o no les guste, es un lugar frío. No tiene la tentación que tiene. Yo soy de Santiago del Estero. Un chico de ir a jugar a la pelota, bueno, afuera porque hay un calor bárbaro. No lo tiene, es otra cultura. Entonces, respetando cada cultura, lo más importante en la educación es pensar sistémicamente. Y le doy un ejemplo concreto. Yo tengo un problema de salud y estoy consultando un problema muy raro, ¿no? Una enfermedad muy rara. No hay un médico que me pueda atender porque la medicina se rompió en partes.
Entonces, un problema que es funcional, no lo atienden, no lo comprenden. Yo como ingeniero sí lo comprendo, porque los ingenieros tenemos una formación sistémica. Si no vemos, aunque yo soy químico, tengo que entender de mecánica, tengo que entender lo que es el ingeniero industrial, porque es todo un conjunto. Esa es la falla principal de la educación, llevándola a la Argentina y a nuestro país. Porque no hay gente que vea en forma sistémica la formación integral. Y le apoyo en la última cosa que usted dijo, la diferencia entre provincias. La Argentina es un país totalmente centralizado en la capital. Nadie sabe, y el otro día leí un artículo del doctor Iliach en La Nación, creo, en Clarín, muy rico, porque yo pienso exactamente lo mismo. Hay que volver, de alguna forma, a formar las escuelas, famosas técnicas que hubo, pero adaptadas a la realidad nueva, en donde se forme gente que entienda de los recursos primarios que tenemos. No puede ser que sigamos basando en exportación de soja y de trigo. Agregar valor da trabajo, permite conocer más, y la Argentina todavía, por suerte, tiene gente capaz que puede formar. Es una cosa breve. Usted está introduciendo algo que es muy importante y que, digamos, va más allá del tema de esta charla y que me parece muy interesante, y es que pensar la educación en abstracto no tiene un sentido. O sea, pensar la educación hay que pensarla intrincada, imbuida en el proyecto de país. Entonces, cualquier política educativa, cualquier sistema educativo tiene que preguntarse ¿para qué país? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? Y este es uno de los problemas que cuando uno mira hacia atrás, como recién planteaban, el proyecto de país de un Sarmiento, de un Roca, digamos, estaba claro. Y por eso pudieron construir un sistema educativo muy potente, porque lo que tracciona la potencia de ese sistema educativo es el proyecto de país. Cuando hablamos de Finlandia, no hablamos para copiar a Finlandia, pero ¿qué hizo Finlandia? ¿Cómo nos vamos a convertir? Esta fue la pregunta, ¿cómo nos vamos a convertir en un país desarrollado? Hace muy poco tiempo que Finlandia no era Finlandia, ¿no? Entonces... Y que tenía que despegarse de la Unión Soviética. Exacto. Y entonces, el gran desafío que ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer construyendo una educación de excelencia y definen un proyecto hacia dónde van a ir como país y definen la educación como ese motor. Cuando eso ocurre, cuando las sociedades logran juntar eso, que es un poco lo que sé que piensa, porque trabajamos juntos, Juan Liach, cuando se logran juntar esas cosas, la fuerza es formidable, porque uno logra juntar intereses muy diversos de la sociedad, de la política, de la economía, detrás de una visión. Perdón, No, esas lo sociedades... que yo le quise decir cuando me refería a copiar el modelo de Finlandia. Sí, entendí. No, pero bueno, es un tema que justamente tiene que ver, por eso yo nombré antes lo de la familia. Digamos, yo no sé cómo son las familias finlandesas y cómo forman a sus hijos, pero lo que le quiero decir es la visión sistémica. Si en la Argentina, llego al punto de mi provincia, si en Santiago yo llego tal cual, el método de Finlandia no va a funcionar si yo no genero las semillas del aprender en el hogar. Porque hay mucha tentación a estar al aire libre, hacer, como en cualquier provincia argentina. Es muy diferente a la vida de los porteños, no tiene nada que ver. Entonces, lo que le quiero decir es esa visión sistémica que falta y de entender la dinámica de los cambios, cosa que tampoco se entiende. Yo en 30 años vi muchísimas generaciones totalmente diferentes y ahora las veo a mis nietas, no tiene nada que ver. Mi nieta de 2 años el otro día jugaba con los 2 dedos en el celular y entraba a los juegos solo. Eso hace 20 años no existía. Entonces la educación no puede ser ciega a todo ese tipo de cambios que naturalmente están sucediendo y nadie los puede detener. Y vamos a darle lugar. Decime cómo es la dinámica. Que hablen, cómo se habilita, cómo es. Levanten la mano aquellos que estén del otro lado para que podamos
visualizarlos bien. ¿Cómo queda? No, Hay una opción. Hay una mano de- digital. Hay una mano digital. la mano digital era Vamos con Horacio. A ver, Horacio. no era la mano real. Hay que habilitarle el sonido. No, puede, si se desmuta. Ahí está. Horacio, te escuchamos. Horacio, ahí estamos. Sí, en relación a la pregunta que yo había planteado, Lo que quieras preguntarnos para aprovechar este lindo debate. sí, cómo no. Yo le había planteado, siendo que la Argentina, a partir de esa senda que abrió Sarmiento, llegó a las primeras décadas del siglo XX a un nivel de, por lo menos de instrucción y de formación que era inclusive superior a algún país europeo, ¿cómo es o qué factores pueden haber influido para que se haya abandonado esa senda o no se le haya podido desarrollar, adecuándola a las necesidades nuevas? Esa es mi pregunta. Gracias por la pregunta concisa. Bueno, la pregunta es, ¿qué nos pasó? Claro, ¿Por qué no nos pudimos adaptar? claro, ¿por qué no nos pudimos adaptar? Bueno, por eso digo, esa escuela, yo diría que vivimos de esas rentas de Sarmiento hasta no hace mucho, ¿no? Sí. Quiero decir, por lo menos hasta, no sé, la década del 60, la Universidad Argentina y las escuelas argentinas realmente tenían de 60 a 1960. Sí. Y en ese momento empieza a haber, bueno, unas interrupciones de la vida democrática por un lado, pero también la universidad, sobre todo la Universidad de Buenos Aires, la noche de los bastones largos, empezamos a perder capital, digamos, humano, y los sucesivos diásporas que tuvo la Argentina por las sucesivas interrupciones de la vida democrática también, y la desinversión en educación, ¿no? Por eso digo que todas estas bonitas palabras que a veces íbamos a escuchar mucho el año que viene en campaña también sobre la educación, porque la educación a los candidatos les interesa mucho hablar de educación porque los vuelve como personas preocupadas por la retórica, ¿no? Claro. La verdad es, la pregunta es cuánto estamos dispuestos a poner en educación, no solo el dinero, pero también el dinero. Esta generación, digo, entonces, contestando a la pregunta de Horacio, hay para mí una pérdida del capital humano, un descuido del capital humano en profesores, en instituciones, y una profunda desinversión en la educación y un desinterés político por la educación. ¿Sí? Acá, en el caso de Sarmiento, pero bueno, también de toda esa generación, la educación era claramente un norte, digamos, y era una política educativa prioritaria. Esto dejó de ser. Entonces, si no es una política prioritaria para los políticos, directamente la educación no va a poder adaptarse a los cambios. Si no hay inversiones, la educación va a quedar rezagada. Creo que es eso. No hay incentivos también para generar una buena educación. Tenemos una pregunta más que de una persona del chat que está hace bastante. Adri, ahí te habilitamos el micrófono. Adri, podés desmutearte. ¿Estás ahí? No tiene ni la cámara. Sí. No, pero con los momentos estaba con la cámara. Bueno, le damos entonces lugar a Enrique. Enrique. Enrique, Desmuteate. podés desmutearte. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, empiezo señalando algo que me fascinó del comentario de Claudia Romero. Su análisis simplificado del rol de la matemática en la enseñanza democrática.
algo que no he notado en otros expertos. Su énfasis sobre el rol de un sistema que está allí, independiente del sujeto, que como en la antigua tradición presocrática nos sirve para pensar con coherencia. Quería señalar este punto que me impactó profundamente porque ahí nacen un poco todos nuestros problemas con la educación actual, que cada uno quiere imponer un punto de vista subjetivo sobre una materia que está deshecha totalmente. Buenísimo. Bueno, le agrego que a mí también me encantó el concepto también de la escritura, la lectura, como para poder comprender lo que se ve, cómo se argumenta, y la matemática para tener un pensamiento lógico. Me parece Sí, muchas excelente. gracias, Enrique, muchas gracias. Gracias. ¿Alguno más de acá? Vamos acá. ¿Vamos para acá? Perdón. Sí. Yo soy química, igual que el colega, fascinada siempre desde chiquita por las matemáticas y adoro a Dewey, porque acabo de enterarme que 100 años atrás la autoridad se respetaba. O sea, toda mi vida yo nunca respeté la autoridad por autoridad misma. Así es. Claro. No, claro. Lo cual me ha llevado sus costos. Así es. No es gratis. Seguramente. No es gratis. Pero, bueno, ahora puedo afirmarme igual. Pero lo que yo quería recalcar con respecto a enseñar a pensar, que mi colega químico dijo que es lo primero que debería hacer la escuela, está absolutamente en concordancia con lo que vos planteaste, disculpame vos, que la enseñanza de la matemática. La enseñanza es lógico. Entonces, las relaciones que hay, o sea, qué sé yo, el factoreo, los casos de factoreo, todo, las relaciones que hay que hacer, la problemática que vos dijiste de resolver problemas pequeños, complejos en etapas, es fantástico. O sea, hace más que... Pero, ¿sabes? Perdón, Norma, te quiero... Perdón, no he terminado, disculpa. Ah, perdón. Y la maravilla para mi colega de Santiago Aristero, nosotros inventamos en la época de profesora en la facultad, las Olimpiadas de Química. Que la base fundamental es que eran voluntarias. O sea, el chico que quería se anotaba y que no quería no se anotaba. Fantásticamente se anotó un montón de chicos, y lo más lindo de todo fue que hubo autodidactas, porque el profesor no quería que se anoten en las Olimpiadas, y algunos chicos, uno de Jujuy, recuerdo, de origen muy humilde, había llegado a obtener el primer premio. Y de tal manera que vino después el diputado de Jujuy, fue quien me explicó todo esto, y yo realmente estaba súper emocionada. Nosotros teníamos chicos más de 700 que habían anotado en el último, y que se recojan estas cositas, o sea, lo que hace la educación involuntaria, horizontal, no, pero... basada en la autoridad del que sabe, que es personalmente la única autoridad y que me ha costado. Yo quiero dejar en claro algo. Yo no dije, ni estuve cerca, de pensar que hay que volver a un modelo de 1860 y pico, sino que para poder entender el futuro hay que saber la historia. Si nos olvidamos de todo lo que pasó, entonces estamos en el aire. Yo no dije eso. No, Incluso el que hizo y fue el gran hacedor, y acá vos lo marcaste bien, sos de las pocas que lo dice, es Roca. Claro. Roca es el gran educador, y no lo estoy denostando a Sarmiento. La ley 1420 se hizo durante el gobierno de Roca con asistencia de Sarmiento, pero también Avellaneda yo diría que es Roca, Avellaneda y Sarmiento. Este es el esquema de educación, que la gente se lo ha olvidado. Y para ayudar a pensar, hay que saber cómo ayudar a pensar. Yo creo que el maestro de hoy día no está preparado
es una de las cosas más sagradas, ayudar a pensar, porque cuando uno aprende a pensar, descubre los conocimientos que tiene adentro. No todos los conocimientos están afuera, es de adentro que sale también. Entonces, no hay que volver a un modelo anterior, pero hay que tenerlos en cuenta, todo lo que nos ha dado éxito, porque no es casual. Y hay una cosa que no voy a cansarme de repetirlo. La educación se corroe con el elemento más corrosivo de las sociedades modernas, el populismo. Y la respuesta que vos te querés encontrar, ¿cuándo se cayó? Porque para saber el cómo hay que saber el qué también. ¿Por qué se cayó la educación? Porque entró, no es porque se popularizó. La educación tiene que ser para todos. Sarmiento la pensaba así. Iba a escuelas de campaña y a gente humilde que no podía ni, le daba las clases gratis. Simplemente el populismo destruyó el país. Si esto no se dice como, esto es como el gordo cuando se da cuenta que está gordo, empezó a adelgazar, empezó a curarse. Del mismo modo, si nosotros no sabemos cuál es el mal que aquejó a la Argentina desde el 4 de junio de 1943, entonces no vamos a encontrar la salida que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y vamos a encontrar los peores resultados en la universidad, porque llegan desnudos, llegan estafados por una educación que es más contención, y ya termino, que es más contención que educación. La verticalidad es necesaria, pero no la verticalidad infundada, la verticalidad que nace del respeto. Esto lo ha dicho. Hay un concepto, disculpe, hay un concepto que por ahí hace menos ruido y que es el que podemos ponernos de acuerdo, es el de asimetría, ¿no? En la relación docente-alumno, más que vertical, requiere una asimetría, es decir, que existan dos lugares diferenciados. Hay uno que enseña un saber que tiene, que ofrece ese saber, y otro que no lo tiene y lo recibe, en términos de la disciplina que se está hablando, ¿no? Luego la comunicación, los derechos, eso son iguales en ese sentido. En ese sentido, digamos, en modelos no democráticos, se supone que el docente tiene más derechos que los alumnos, pero lo que interesa es esa asimetría en el momento de enseñar. A mí me parece que todos, y está buenísimo, tenemos una narrativa y una historia de la educación que también está atravesada nuestra propia biografía escolar. Todos sabemos bastante de la educación porque hemos pasado muchos años adentro del sistema educativo. Sabemos mucho. Llevamos propuesto un saber de lo escolar. Algunos rescatamos, algunos profesores, algunos no rescatan nada. Conozco gente que dice, yo no aprendí nada en la secundaria. Hay gente que dice, yo fui feliz, otros que no. En fin, todos tenemos nuestra historia mínima adentro del sistema educativo y también nos contamos cómo fue la historia y a qué héroes rescatamos. Y la verdad es que la Argentina tiene enormes próceres para la educación. Sin duda, y son sumamente interesantes rescatar algunas de esas enseñanzas. Estoy de acuerdo. Lo que no podemos es rescatar esa sociedad porque no se puede. Allá hay una pregunta, pero no sé si tenemos... No, en un momento... Hacemos dos más. Bueno, Alberto Juan me dijo que le dé la palabra. ¿Vos se lo podés dar? Sí, claramente. Tiene que estar, ¿no? Ahí está. Acá estamos. Ahora se podría desmutear. Ahí va. No, se trabó de vuelta. Está trabado. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, como dijo Guillermo Misragi hace un rato, yo soy Alberto Coan, me toca coordinar el grupo de Cultura y Educación de Profesores Republicanos. Bueno, por supuesto quiero agradecer a todos los presentes que nos han acompañado en este evento y también darle las gracias a la doctora Romero y a Ricardo, los dos muy amables por acompañarnos. Nosotros en el grupo de Cultura y Educación hemos elaborado o desarrollado una diplomatura que dimos en llamar Ciudadanía y República y está dirigida precisamente a los docentes. Un poco para tratar de paliar el problema que se ha comentado en la charla, ¿no? La deficiencia
que nosotros vemos en la capacitación docente. Particularmente, más allá de los cambios estructurales sociales, mucho más allá de los cambios tecnológicos que son meramente instrumentales, nosotros vemos un déficit muy grande en valores éticos, valores éticos de todo tiempo y lugar, digamos, ¿no? Y en virtudes republicanas o principios republicanos. Son los dos temas que particularmente nosotros enfocamos a resolver, o no sé si resolver, pero al menos a contribuir en la capacitación docente. Esta diplomatura que hemos elaborado está apuntada y enfocada a docentes de escuelas primarias y de escuelas secundarias. No quiero dejar de mencionar y agradecer a todo el grupo de Cultura y Educación de Profesores Republicanos, a su comité de honor, que está formado por Alejandro Fargosi, Santiago Kovalov y Lori Sanata, al Consejo Académico, que cuenta con un grupo de docentes de primerísima línea y de mayor excelencia, Enrique Bur, acá presente, al menos presente acá en la virtualidad, yo no veo los presentes en la sala. Eliu Alenkova Belleva, Guillermo Misraji, que sí lo vi participar en la charla, Juan Negri, Marta Nercellas, Jorge Osona, Emilio Perina, Norma Esbarbati, que también la escuché a Norma participando, y a Gerardo Vega. Digamos, un grupo realmente de excelencia. Bueno, nosotros precisamente para presentar la diplomatura hemos preparado 3 conversaciones, una pasada ya con el doctor Yach y Juan Javier Negri, que fue el martes 24 de mayo, la presente acá con la doctora Romero y Ricardo Brajinsky, y no quiero dejar de invitar a todos los presentes a la próxima, que se va a desarrollar el martes 5 de julio a las 19 horas, y va a participar exponiendo el profesor Luis Alberto Romero, con la participación del profesor Jorge Sigal, los 2 miembros de Profesores Republicanos. Para nosotros es un gran gusto y un honor contar con su presencia. Bueno, así que están todos invitados, seguramente van a recibir la invitación por correo, y quiero invitarlos también a todos, en la medida de sus posibilidades, a ayudarnos a difundir esta diplomatura y a colaborar en la medida de sus posibilidades. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a la doctora Romero y a Ricardo. Gracias, Alberto. Ahora sí, la última. Ah, no querés. No, tranquilo. Es la última. Bueno, si es la última, voy a ser un poquito extenso, entonces. No. Mentira, al contrario. Claro. Bueno, les comento de que he entendido muy bien todo lo que se han planteado acá en estas disertaciones. Felicidades seguramente por todo lo que están haciendo. Y claramente yo vengo de la Villa 31. ¿Sí? Soy un padre de familia que se está formando recién, porque tuve que trabajar. Y claramente tengo mucho en cuenta lo que realmente usted acaba de decir, que falta mucho, digamos, la intención de anexar más a la familia en el cómo tiene que ser la nueva educación del futuro y eliminar, sí, los sindicatos. Porque el sindicato claramente hoy ha perjudicado y sigue perjudicando desde adentro de la escuela. Y de eso hay que hablar claro y fuerte, porque estamos sobre un régimen totalmente marxista cultural. Estamos muy enganchados con esa situación. Las cosas de proponer con el nombre. Yo vengo estudiando todo lo que puedo, estoy tratando de terminar una carrera de ingeniería y seguridad, no tiene nada que ver con esto, pero me he cansado de buscar en colegio sin ideología de género a mi hijo, que tuve que terminar metiéndolo el año pasado a última instancia, y no porque sea mal alumno mi hijo, al contrario, es excelente alumno, pero la ideología de género me ha hecho escapar de la escuela pública, que toda mi familia ha estado y hemos respetado con un cuadro de honor en esa época que se había justamente. Y yo tuve que escapar a la escuela privada. Hoy estoy terminando la mitad de escuela privada acerca de mi trabajo, poco y nada les puedo comentar de eso, y claramente sí, veo que si no se puede resolver estas situaciones entre padres, docentes y nuestra cultura, claramente la cultura de donde nosotros tenemos esto de lo ético, ¿no? De dónde venimos, por qué tenemos que seguir buscando lo que realmente ha sido valioso para lo que hoy estamos aquí presentes,
me veo en la situación de decir que la parte tecnológica va a hacer de que los padres terminen también con una situación de elegir una educación con profesores que tengan la ética y la mentalidad que el padre busca, porque al final, hasta el día de hoy, no se ha tomado en cuenta qué quiere el papá en la educación de sus hijos. Podemos hablar muchísimo respecto a lo último y a lo último, pero claramente en estos 40 años no se ha tomado bien la vocación del padre en la familia y por lo cual en la cultura. Bueno, como siempre. Bueno, sí, terminar con las familias, perdón. No, yo quiero decirte, Claudia, que quien habló antes, el profesor Bermúdez, es el que dirige una de las comisiones tan importantes como la de Cultura, que es la de Derecho Constitucional. Ajá. Ella está trabajando muchísimo y tiene mucho que ver con esta comisión de educación. Y él es el que comanda nuestra comisión de Constitución. Sí. ¿Alguna respuesta para él? Una respuesta y como cierre, bueno, quiero agradecer a Alberto Cohen, que recién Aloy mencionó, y también por este ciclo que hacen, bueno, grandes personas que yo quiero mucho y conozco, y con quienes pude trabajar, como Juan Gach o, bueno, Luis Alberto Romero. Me gusta esa pregunta del cierre. Hoy estuve en el barrio 31 de la mañana, porque estuve en el ministerio, y después me fui a dar una vuelta por el barrio. Y conozco bien el trabajo que hacen algunas escuelas, conozco bien las dificultades que hay para muchas familias encontrar esa escuela en la que estar de acuerdo. Y tocas de marcar algo que es muy importante. Hay que mandar a los chicos a las escuelas con las que más o menos, no existe la escuela perfecta, pero escuelas que estemos dispuestos a apoyar como familias. Uno de los problemas más graves que tenemos en el desempoderamiento de las escuelas es cuando la familia contradice, cuando la familia critica la escuela frente al niño. Porque el niño podría decir, bueno, mandame a una que te guste. Tiene ese derecho, porque en realidad, así como entre padre y madre uno tiene que tratar de que haya una cierta coherencia por el bien de los hijos, tenemos que tratar de lograr una cierta coherencia entre la escuela y la familia. Y ahí, es cierto lo que decís, muchas veces no queda más que fugar hacia la escuela privada, pero yo planteo que ese camino es un camino de satisfacción inmediata de esa familia, de tu hijo, y te dice, bueno, salvo a mi hijo, lo pongo a salvo, pero tiene un efecto sobre lo público. Retiras tu voz y tu interés y tu lucha de la escuela pública. Porque cuando el chico tiene un problema, lo que hago es ir y hablar con el dueño de la escuela. ¿No? Lo resuelvo muy directamente. Entonces dejo de plantear públicamente los problemas de la educación. Entonces lo que digo es, más allá de la decisión individual que uno tome, que yo recomiendo elegir la escuela que guarde mayor coherencia con nuestros valores, con nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, y que una vez que la elegimos, por lo menos delante de los chicos, hagamos alianza con la escuela. Y entre los adultos, en todo caso, discutir las cosas que no nos gustan. Pero no hay peor mensaje que desautorizar a la maestra, desautorizar a la escuela frente a nuestros chicos, ¿no? Esto me parece que como padres tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad. Elegimos esa escuela porque no la eligen los chicos, la elegimos nosotros como padres. Bueno, hay que sostener esa alianza. Esto está demostrado en muchísimas investigaciones que esa alianza entre escuela y familia mejora los resultados de aprendizaje de los chicos. O sea que ese esfuerzo lo tenemos que hacer por ellos. Y por otro lado, digo, más allá de que uno tome decisiones de mandar a los hijos a escuelas privadas por lo que sea, porque también pueden ser preferencias religiosas, preferencias culturales, lo que sea, no retiremos nuestra voz y nuestra preocupación del
el debate por la educación pública en general, ¿no? Creo que este es un momento, y el año que viene va a ser un momento muy importante para la educación. O sea, ese impulso que se tomó durante la pandemia hay que poder conservarlo. Y depende, digamos, del interés que pongamos todos en eso. Yo les agradezco. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me parece muy rico toda la visión de todos, todos los que están por ahí también. Bueno, gracias Claudia y gracias por la invitación. El 5 de julio se va a hacer acá. No sabemos.